Las palabras no solo describen la realidad, también la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Sin silencio no se oyen las palabras. Sin escucha no hay voz audible. Si la primera temporada de una palabra la abrimos con la palabra palabra, la segunda temporada de una palabra la abrimos con la palabra voz. Voz, del latín vox, alude al sonido producido por el aire que, expelido por los pulmones, hace vibrar las cuerdas vocales. Pero también significa muchas otras cosas: la facultad de participar en una asamblea, aunque sin voto, grito, cantante, canto, palabra. En el diccionario aparecen 17 acepciones diferentes. Narraron griegos y romanos y Ovidio en las Metamorfosis el amor de Eco y Narciso. Eco, aquella joven de hermosa voz, que tuvo una misión un poco tétrica, al menos para Juno, la esposa de Júpiter, fue condenada por cierto hecho. ¿A qué se dedicó Eco? Eco a lo que se dedicó fue a entretener a la esposa de Júpiter, mientras Júpiter le ponía los cuernos. Bien, ¿cómo se vengó Juno? Pues como ustedes saben, Juno, enfurecida, la condenó a que tan solo pudiera repetir las últimas palabras que otros profirieran. Que otros profirieran. Eco. Cuando Narciso nació, un oráculo fue profetizado. Narciso llegará a la madurez tan solo si no llega a conocerse. Y entonces, una vez en el bosque, Eco lo vio y se enamoró perdidamente de él, y mantuvieron un diálogo absurdo, pues Narciso solo oía el eco de sus palabras, y cuando finalmente Eco salió de la espesura, Narciso huyó. Luego, como todos hemos oído, se vio en las aguas y fue condenado a enamorarse de sí mismo. ¿Acaso nosotros como Narciso andamos embelesados por nuestra propia figura? ¿Acaso este mirarnos a nosotros mismos no nos permite oír las profundas voces que proceden del bosque? ¿Hacemos oídos sordos a esas otras voces que desde arriba, desde abajo y desde los costados nos hablan y sin embargo no oímos? ¿Cuál es la voz de la tradición? ¿De dónde procede? ¿A quién va dirigida? ¿Qué nos enseñan esas voces? Para hablar y tratar de responder a estas preguntas en torno a la palabra voz, hoy nos acompaña ni más ni menos que Conrado Arranz. Conrado Arranz es doctor en literatura española e hispanoamericana por la UNED, profesor investigador en el ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado numerosos textos en torno a la literatura mexicana del siglo XX, especialmente la regionalista y la de la Revolución, la literatura tradicional y oral, las relaciones entre el cine y la literatura y el diálogo literario entre México y España. Además de su trabajo como escritor, destaca su trabajo como editor, del cual destacamos El Resplandor, de Mauricio Magdaleno, y el libro Visión, de Alfonso Reyes. Que los tenemos aquí y sobre los que luego vamos a hablar. Bueno, querido Conrado, amigo, admirado colega y sobre todo gran amigo, hay algo con lo que voy a completar la presentación. Creo que tú eres una de las personas que mejor escucha y por eso hoy estoy muy contento de que nos va a tocar a nosotros escucharte, ¿sí? Y creo que por eso tienes tantos amigos, porque sabes escuchar. Seguramente eso es ya una virtud para alguien que se dedica al folclore.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación a una palabra. Para mí es sobre todo el honor, ¿no? Porque también sí, siento que me gusta también muchísimo escuchar y me da un poco de pues responsabilidad, ¿no? Que sea yo el que tenga que platicar o dialogar también en torno a mis temas de investigación, porque sí tengo un poco de pena. Explícanos, ¿qué entiendes tú por voz y cuál es el papel que esta palabra, la palabra voz, tiene en tus investigaciones? Perfecto, pues me gusta la voz o la palabra voz porque creo que sale precisamente del concepto de literatura, ¿no? Uh-huh. Literatura hace más referencia a la letra, a lo escrito, y yo por lo menos en mis investigaciones no he querido quedarme ahí, ¿no? Como que lo he sentido eso un poco muerto. De hecho, siempre recuerdo como las palabras de Gadamer, que decía que la literatura era también buscar aquello que se había perdido de lo vivo, de lo hablado, ¿no? Entonces, a mí en mis investigaciones pues es muy importante eso, ¿no? Como no apegarme solo al texto, a lo propiamente filológico, que también a la letra, sino también escuchar todas esas voces que están impregnadas dentro de, pues en ella, ¿no? O que subyacen en ella, ¿no? Y pensar también que eso puede venir de otros relatos que estuvieron una vez vivos, ¿no? Y esas son las búsquedas más o menos que emprendo, y por eso también me salgo a estudios más interdisciplinarios que pueden pues lindar con lo antropológico, con lo sociológico, con lo jurídico también. Sí, llevamos 5.000 años de historia escrita, pero pues quizás unos 200.000 de historia no escrita. Exacto. Y durante esos 5.000 años de historia escrita, mucha historia no se ha escrito. Así es. Entonces, y esas son las búsquedas que pueden suscitar, ¿no? Más, o por lo menos a mí, por lo menos un aliciente mayor, ¿no? En esas búsquedas de lo no escrito, ¿no? Ok. ¿Dónde buscas lo no escrito, pues? Bueno, pues sobre todo en el testimonio de las personas, ¿no? Porque de alguna forma los diálogos que emprendemos de manera cotidiana están impregnados de historia, ¿no? No sabemos dónde han anclado su raíz, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la primera búsqueda, ¿no? Encontrar lo no escrito en las voces de las personas, ¿no? E intuir también cómo ha sido transmitido a lo largo de la historia, ¿no? Esos relatos o esos testimonios que tienen que contarnos. Y esos testimonios a veces son cantados, a veces son narrados. Claro, es lo bueno de los géneros, ¿no? Que lo que propician es que se conserve mucho mejor estos relatos y se puedan transmitir con el tiempo, ¿no? Y pues sí, que conserven ciertos rasgos que no necesariamente los asimilamos con la actualidad, ¿no? Entonces sí, efectivamente, estas voces muchas veces son cantadas. Siempre tenemos una memoria mayor de ellas cuando se producen en forma de canto. Otras veces son como relatos orales, historias, anécdotas que se refieren a hechos históricos o no, o que se refieren a acontecimientos, ¿no? De ciertos personajes. ¿Y entonces tú qué haces? ¿Rescatas las que te parecen más interesantes, las que te parecen más sabias? ¿Porque pasas al papel unas y no otras? ¿Cómo trabajas? Porque pues la tarea del antropólogo y del folclorista no es tan evidente para quien no lo es. Ajá. Bueno, es una pregunta muy difícil. Siempre yo parto de una motivación y de una intuición, y a partir de ahí empiezo a hacerme preguntas y no me limito a unas fuentes determinadas, ¿no? Si necesito, por ejemplo, hablar con gente que esté en contacto con ese tema, pues acudo a ellos. Normalmente, pues sí, a través de redes sociales puede ser como una primera forma de acercamiento. Y bueno, después pues lo importante, yo creo que de cualquier persona que recoge testimonios, ¿no? Es acudir al espacio donde se encuentran esos testimonios, porque de alguna manera pues es muy importante que
también como todo lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Sobre todo yo, por lo menos pienso que cualquier testimonio no se puede sacar de su contexto, entonces es mucho mejor acudir a donde se produce. Y a partir de ahí, pues dejarse llevar. Yo diría que esa sería la primera razón, ¿no? Los contactos te van llevando de un lado a otro y uno pues tiene que ir dirigiéndose conforme a la voz, ¿no? A las voces que van encontrando y vas hilando a partir de ahí, pues a partir de lo que te van diciendo diferentes personas o que te van brindando su perspectiva de un fenómeno, pues vas tú también hilando y estudiando con ellos, ¿no? Por decirlo. Ok, entre tus investigaciones a menudo afloran algunas en las que te dedicas a trabajar sobre grandes escritores que también han buscado evocar o ser eco o apropiarse de la voz del pueblo, ¿no? En concreto, pues aquí tengo 2 libros tuyos, uno sobre Alfonso Reyes, que coordinaste, otro de Mauricio Magdaleno, que editaste, El Resplandor. Ahora vamos a hablar de uno por uno, otro de cuentos. Por ejemplo, en el de Alfonso Reyes leía una frase que me preguntaba hasta qué punto no tiene que ver contigo, en Una suerte de espejo. Hablabas de que él escribe cartones de Madrid un poco como una suerte de espejo de la visión de Anáhuac, o así lo entendía yo, ¿no? Y al mismo tiempo dices que Alfonso Reyes en su momento era el más madrileño de los mexicanos. ¿Tú eres el más mexicano de los madrileños o de los vallecanos? Y bueno, y la pregunta aparte de esta, bueno, ¿qué papel tienen estos grandes autores que de algún modo tratan de evocar esas otras voces más profundas? Pues yo pienso que, y bueno, aquí hay buenos investigadores también, entre los que te incluyo y te admiro también por tus investigaciones. Creo que de alguna forma las investigaciones sí son un reflejo siempre de quién investiga, ¿no? O sea, estamos en constante búsqueda de elementos de conocimiento que a la vez arrojen conocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, a mí no me cabría ninguna duda de que algo de Reyes o algo de admiración hacia Reyes o algo de admiración hacia Magdaleno pues me cautivó en un momento y por eso indagué mucho más sobre su obra, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que vengo de un barrio de Madrid con una amplia migración sobre todo latinoamericana, también árabe. Y un barrio popular. Un barrio muy popular, donde las tradiciones están a flor de piel, exacto, a flor de piel, y de alguna forma eso yo creo que fue un poco pues moldeando mi sensibilidad hacia estas voces diversas, ¿no? Alfonso Reyes, pues bueno, qué decir, para mí es el polígrafo más grande que ha tenido México y bueno, pues la suerte que también se compartió y de alguna manera entró en contacto con la literatura hispánica pronto, porque tuvo que salir exiliado de México hacia España. Y allí, pues sí, dos de las obras que escribió es La visión de Anáhuac, que de alguna manera pues es una mirada tendida o intenta más bien suplantar esa mirada que pues los conquistadores cuando llegaron al valle de Anáhuac pues pudieron observar, ¿no? Y comparaban a la ingobernable Tenochtitlan con la Córdoba de entonces, que era la ciudad más grande de España. De los emires, ¿no? Más grande. Sí, debía ser fascinante, ¿no? Yo creo que cada uno que hemos leído y estudiado, hemos leído crónicas, ¿no? Yo creo que la gran Tenochtitlan debía ser algo fantástico, ¿no? Y todos yo creo que nos lo hemos imaginado, todos nos hemos imaginado llegando por primera vez a esa gran civilización, ¿no? Y sí, y luego aparte pues hizo estos cartones de Madrid donde es algo increíble, o sea, que una persona mexicana o recién llegada a Madrid haya captado con tanta sensibilidad
a los tipos, a los personajes tipo que se podía encontrar en la calle, a la forma de afrontar los españoles la muerte, que es muy diferente a la manera en la que lo ven los mexicanos. Entonces, yo siempre Cartones de Madrid es algo que recomiendo muchísimo, sobre todo para gente que vaya por primera vez a Madrid, porque de alguna forma sí supone una arqueología del madrileño, a veces pues, algo exagerada, pero pues interesante, la verdad. Otro de los libros que editas es el del Resplandor, ¿no? De Mauricio Magdaleno. Porque, bueno, que tú me comentabas cuando preparábamos esta charla que para ti es una de tus grandes obras, ¿no? O sea, de la que estás más satisfecho, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque me parece una novela que no se le ha dado la suficiente relevancia dentro de la literatura mexicana. Explícanos un poquito para los que no la han leído, para que les entren ganas. Bueno, a grandes rasgos es una novela indigenista y lo que plantea Mauricio Magdalena, bueno, transcurre en el Valle del Mezquital, en una zona otomí-ñañu, donde pues bueno, se elige a un joven, a un bebé, para que se le forme en la ciudad, ¿no? A diferencia de, o sea, para que tenga más oportunidades educativas que el resto de la comunidad, de tal manera que se consigna en él como el futuro de la propia comunidad, de que vuelva y pueda redimir a su comunidad teniendo más saberes, ¿no? Más saberes formales. Desgraciadamente eso pues no sale bien y cuando regresa pues lo único que hace es ocupar el espacio de políticos, sobre todo políticos mestizos, pues que habían condenado a la propia comunidad. Entonces de alguna manera pues sí se convierte al final en una gran metáfora de lo que sucedió durante la Revolución y durante la posrevolución, en la que pues las comunidades originarias pues fueron los grandes perdedores a pesar de que pues también a la vez fueron grandes partícipes de la revolución y tenían ahí signadas sus esperanzas, ¿no? Entonces, pues bueno, Magdaleno lo hace con un arte, creo que lo que más destacaría es que otorga la voz a los personajes indígenas con mucha generosidad y a la vez intenta como jugar con la estructura de la novela de tal forma que el lector se acerque a la cosmovisión propia de la propia comunidad, ¿no? De hecho, en otro de tus trabajos de edición, junto con la Universidad Autónoma de Querétaro, que está muy bonito editado, publicas varios libros de él y uno de ellos es varios cuentos de él. Uno de ellos es el del compadre Mendoza, bastante conocido porque hay una película, vamos, al respecto, ¿no? Sí, y también aparece mucho la traición, ¿no? Sí, lo que hago ahí es rescatar 5 cuentos de la Revolución Mexicana, que él narra como los personajes están como en primera persona, o sea, metidos en la propia revolución. También hay 2 de ellos que son indigenistas y está el compadre Mendoza, que se consideraría como un cuento largo o novela corta, que la llevó al cine efectivamente Fernando de Fuentes en una trilogía pues muy importante y fundadora prácticamente del cine sonoro en México. Y bueno, pues se siguen viendo muchas cuestiones. Sí, en los propios cuentos hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la tradición, con el rescate de lo mexicano. Y con la traición. Y con la traición. ¿No? En el compadre de Mendoza se ve, ¿no? Claramente la traición, exacto. Ajá. Sí. Bueno, como nos oyen en muchos lugares del mundo, Argentina, España, Noruega y por supuesto México, pero sobre todo para aquellos que no están tan familiarizados con este país, ¿qué película nos recomendaríamos a los oyentes del cine mexicano? Si quieren empiecen ustedes y le ponemos la última pregunta para Conrado. ¿Qué recomendarían ustedes? Yo cualquiera de Cantinflas. Cualquiera de Cantinflas. Perfecto. Maravillosas. Y te denotan la sociedad mexicana muy claramente. Es decir, sí la logran poner como es, según yo. Marina, ¿tu peli favorita?
No son mis favoritos. Okay. ¿Cuál recomendaría? No, estás hablando de otra cosa, ¿sí? No, otras no. No sé si voy a decir algo completamente equivocado, la de Como agua para chocolate, ¿sí es mexicana? Ah, claro. Ok, esa es excelente, es muy Es bonita. muy oscura, para mi gusto. Sí, pero creo Y que vale la México no es pena oscuro. verla. Y México no es oscuro. Creo que somos la un región país- más transparente de la Tierra. Tenemos tanto un lado muy colorido como un lado muy oscuro, y creo que vale la pena tocar ambos. Margarita. No sé, las que me vienen a la mente son muy oscuras, ¿no? Las que hablan de la corrupción, del crimen, de la injusticia, pero una que me gustó mucho reciente es Roma, porque me recuerda mucho a mi infancia, ¿no? En México de los años 60, 70, y creo que es como muy íntima. A mucha gente le evoca recuerdos de esa época. Conrad. Yo me iría, pues, por compromiso, me iría con El compadre Mendoza, que de verdad creo que define muy bien la Revolución Mexicana, sobre todo la parte zapatista, ¿no? Y cómo se producen esos engaños dentro de la Revolución. Y también, porque de alguna manera me toca, recomendaría el cine de Buñuel, la etapa en México, pensando, por ejemplo, en Los Olvidados. Exacto. Turolense, como mi mamá. Ajá, exacto. Pero no describe tanto la sociedad mexicana. No, de la ciudad sí, ¿no? Me refiero, ¿no? Ajá. Es decir, que no, es decir, bueno, Los Olvidados un poco, pero las otras que hizo no describen tanto la... Pues yo añadiría una de Nicolás Echevarría, rara, que es Cabeza de Vaca, además de porque Nicolás Echevarría creo que vivía en el barrio de Tizapán, aquí al lado. Bueno, hay un número de opción que se llama Cine Mexicano, que habla justamente también sobre grandes películas en México, por si a alguien le interesa. Bueno, regresemos a la conversación. Marina, tú querías hacer una pregunta desde otro punto de vista sobre la palabra voz. Pero antes me vino otra duda no planeada. ¿En algún momento te ha servido como estudiar? ¿Hay algo planeado en este programa? Buen punto. Nada está planeado. Estudiar estas palabras que cargan con peso histórico, pero no te das cuenta de primera cuenta, como T por 8, que es el T por 8, que venía como con piquete, o Firulais, que si no mal entiendo es de Free of Lies, y entonces te habla de migración, o la de chingada y las chingadas, que pues trae su historia más oscura. ¿Te ha servido alguna vez? Bueno, yo siento que incluso eso es lo que me acercó a la propia literatura mexicana, ¿no? Porque recuerdo que claramente fue Pedro Páramo, ¿no? Mi primer acercamiento a la literatura mexicana. Y entonces yo lo leí con gran entusiasmo sin entender absolutamente nada, ¿no? Entonces era como... Yo nos ha pasado. Yo tampoco lo entendía, nada. yo soy mexicana. Pues imagínate a alguien de un barrio de Madrid, ¿no? Nada que... Cierto. Ajá, entonces bueno, yo dije, no puede ser que esté escribiendo en mi misma lengua y sea incapaz de comprenderlo. Y entonces a partir de ahí empecé a meterme más en el léxico mexicano, a ver que muchas de las palabras, claro, estaban cargadas semánticamente, ¿no? de otros significados, y fue lo que me enganchó un poco a ir encima por esa literatura, ¿no? Por la literatura más regionalista, más cargada de palabras que resultaban extrañas, ¿no? a mi entender, ¿no? En ese momento. Padre, qué buen tino. Ajá. Una pregunta poco más planeada. Como estaba pensando, como un poema, no importa su finura literaria, puede ser bellísimo o completamente destruido al momento de declamarse, y todo depende de la habilidad del orador. También escuchar un cuento puede ser una experiencia que disfrutas mucho o sumamente tediosa, y depende de la habilidad del narrador. Un chiste te lo pueden contar, el mismo chiste, dos personas distintas, y solo da gracia cuando lo cuenta una de las dos. Y lo mismo con los discursos, solo que los discursos, a diferencia de los poemas, los cuentos y los chistes, han sido utilizados como herramientas a lo largo de la historia para cambiar estructuras políticas, atacar reglas sociales, inspirar generaciones, incluso movilizar a naciones enteras, ¿no? Y lo interesante de muchos de estos discursos históricos es que la verdad no estaban diciendo nada innovador, y sin embargo son eventos clave. Y si nos remontamos aquí un poquito de historia, a la historia de la retórica, al menos en Occidente, nos vamos hasta la antigua Grecia, a mediados del siglo V, en Sicilia, con dos personajes casi mitológicos, que son Tisías y Corax de Siracusa, que son considerados de los padres de la retórica, y esta como poco a poco fue evolucionando y se vuelve como muy importante en el aspecto político y jurídico, y luego tenemos a personajes como los sofistas o a Demóstenes,
que buena parte de su fama se la debe a que era un gran orador, y lo mismo eventualmente con el romano Cicerón. Y ejemplos más recientes tampoco nos quedamos, o sea, no nos quedamos cortos. Martin Luther King con I Have a Dream, que todos hemos escuchado y fue clave en el movimiento por los derechos civiles. Hitler logró cambiar el sentir de una nación entera con sus discursos. Churchill con su discurso de lucharemos en las playas también fue una inyección de valor y de confianza que necesitaban los británicos. El último discurso de Salvador Allende sigue conmoviendo a muchísimos chilenos. El de Steve Jobs en Stanford sigue dando la vuelta al internet una y otra vez, y el de Greta Thunberg tocó cada rincón del mundo y dio mucho que discutir. Y lo mismo, estos, como había dicho, no están diciendo verdaderamente nada sorprendente, nada innovador, están repitiendo ideas y sentires que ya existían, y sin embargo otras personas que ya habían dado argumentos muy similares no fueron verdaderamente escuchados, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta que sí es muy importante la estructura del texto y las palabras en sí, ¿qué es lo que hace a un buen orador, y qué tan importante es la manera en que se utiliza la voz para que un discurso verdaderamente pegue y deje huella? Bueno, es completa la pregunta, Marina. Yo creo que, claro, el carisma del orador es fundamental, ¿no? Pienso, te estaba escuchando como todos los ejemplos, que por supuesto sí suenan familiares y nos resuenan, ¿no? Y por qué ellos y no otros. Y creo que no hay que irse tan lejos. Por ejemplo, en la Sierra Gorda de Querétaro, bueno, la región que entraña Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, hay una serie de trovadores que cantan guapango arribeño, no sé si lo han escuchado, y ellos hacen versos que son en el fondo discursos, porque ellos crean décimas espinelas, y a partir de ahí van formando discursos dentro de una retórica, ¿no? Son fiestas que duran toda la noche, se llaman generalmente topadas, y ellos al final se alzan en portavoces de toda una comunidad y de los problemas que engloban a toda una comunidad. Y es fascinante ver, yo recomiendo como tener esa experiencia, ¿no? de poder acudir a una de estas fiestas, ver cómo se produce la retórica, porque además son dos grupos contrapuestos que mantienen un diálogo entre ellos sobre problemas generales de la comunidad. Entonces, claro, pensar por qué ellos y no otros de la comunidad, ¿no? Porque se alzan en el valor de la palabra, ¿no? Porque ellos son los que cultivan ese valor, cultivan esa inspiración para poder lanzar mensajes, hacerlo de una manera improvisada también, o de una manera memorística. Entonces, bueno, pensaría en eso, que hay muchísimos elementos que tienen que ver, claro, con la tonalidad, con la prosodia, con el ritmo, con la forma de ver el mensaje que quieren lanzar a la comunidad, o a que debata la comunidad, que los hace especiales, ¿no? Y los convierte en portavoces de un saber humano, diría yo, ¿no? Que compartimos todos, ¿no? Antes de regresar al análisis de las topadas como quizás predecesoras de las competiciones de freestyle. Ajá, sí. Creo que Carlos podría ayudarnos a entender por qué algunas voces son especiales. Pues matemáticamente hay que buscar una voz perfecta, ¿no? Uh-huh. Además del carisma. Y la BBC de Londres mandó a hacer una investigación en donde analizaron 50 voces diferentes, muy diferentes, ¿sí? Y hubo un jurado. Todos sabemos, ¿sí?, que como seres humanos instintivamente sabemos que hay voces que nos producen unos escalofríos en la médula que no se pueden ni aguantar, o que nos hacen estremecer de disgusto por el tono, por la forma, por lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se quiere, ¿no? Si queremos unas voces que sean matemáticamente perfectas. Entonces hicieron esta estadística, buscaron esto entre 50 gentes, y resulta que para tener una elocución impecable es necesario, y nos lo tenemos que aprender todos los que estamos aquí, no pronunciar más de 164 palabras por minuto. Y lo acabo de hacer bien, y hacer una pausa de medio segundo entre frase y frase. Además, cada frase debe tener una entonación descendente,
no una entonación ascendente. Es mucho más agradable eso. ¿Pero en inglés o en cualquier idioma? Le hicieron su estudio en inglés, ¿sí? Yo sé que las tonalidades son diferentes en distintos idiomas, evidentemente, ¿sí? Bueno, y la voz tiene que ser grave y profunda. Ese es el otro punto, ¿sí? Importante. Tiene que salir de ahí. aquí. Exactamente. Para las voces graves y profundas lo tenemos los matemáticos perfectamente localizados, ¿sí? Porque eso lo hizo Fourier hace mucho tiempo, ¿sí? Al proponer las series de Fourier para describir la voz, que es lo que usan actualmente en todas las computadoras y eso, cuando ven las ondas de la voz y las corrigen o las alargan o las cortan o las achatan para que no tenga sonidos muy fuertes, y eso fue lo que hizo Fourier, pero hace ya mucho tiempo, ¿sí? Y ahora, bueno, pues es algo que se utiliza mucho, ¿no? ¿Y quiénes son estos que tienen las voces perfectas? Les va a gustar. A ver. Jeremy Iron. Carisma y perfección. ¿Qué más se puede pedir, sí? En hombres. Y en mujeres, Judi Dench. Yo no me había dado cuenta, bueno, sí me había dado cuenta de que existía, pero no sabía su nombre ni nada de eso, ¿sí? Ella aparece en las películas de James Bond y es la jefa del servicio de espionaje británico. Y también tiene una voz perfecta, ¿sí? Según lo que les acabo de contar de las matemáticas. Bueno, ya que yo te ayudé, la pregunta de Marina. Sí, yo te voy a preguntar otras cosas. A ver. Entonces, yo siento que cada vez estamos perdiendo más de nuestra historia y de nuestras cosas debido a que se escribe menos. Entonces hay que rescatar cada vez más la voz, como lo indicaste al principio de la charla, ¿sí? Pero rescatar la voz también es una gran pérdida de objetividad, porque vas y le preguntas a alguien y es la interpretación de ese alguien, ¿sí? Cuando tú puedes confrontar cartas, tienes una objetividad mucho mayor y tienes, bueno, más elementos para poder interpretar las cosas. Yo creo que además se está perdiendo todo, porque ahora nos escribimos por el internet, por las redes sociales, y mal que bien todo queda volando y se acaba perdiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Cada vez va a ser más importante la voz? ¿O cómo vamos a hacer eso? ¿O rescatar la voz? ¿O cómo se va a hacer para rescatar la historia? Porque hay muchos detalles que solamente se saben porque fulanito le escribió a menganito tal carta. En matemáticas hay cartas famosísimas, ¿sí? Que si no, no se sabrían, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. Hay en matemáticas que los alumnos de aquí lo estudian, se llama la regla de L'Hopital para calcular unos límites, ¿sí? L'Hopital nunca hizo matemáticas. Lo único que hacía era transcribir y se sabe todo eso porque él escribió unas cartas a Euler que le hacían los trabajos y él los escribía en un libro y él es famoso y él tiene su regla del L'Hopital como si él lo hubiera descubierto y todo eso. Si no hubiese sido por las cartas, ¿dónde hubiera quedado? Sí, la escritura al final sirve como archivo, ¿no? para el futuro, pero es cierto que yo creo que la voz y la oralidad sirve para la paz, ¿no? Porque es la que facilita como el intercambio dialógico primigenio, digamos, entre los seres humanos, ¿no? Y de alguna manera las tendencias de la sociedad es aislarnos como individuos, ¿no? Entonces yo siempre, o por lo menos quiero pensar que la voz nos va a ayudar a entendernos, a comprender al otro, a ver la variedad de perspectivas, ¿no? Y a partir de ahí a moldar el discurso. Es cierto que en la literatura es muy complicado, ¿no? En la literatura pues de tipo tradicional, ¿no? Es complicado la cuestión de la oralidad, en tanto que efectivamente depende de la interpretación que hace el que está tomando el testimonio, ¿no? Ahora lo que se aconseja mucho es que la entrevista que se haga o el intercambio comunicativo esté grabado visualmente, ¿no? Pues en la antigüedad no existían los medios de reproducción técnica, no eran solo como mucho grabadoras, ¿no? Y solamente teníamos la voz, pero pues no podíamos ver el gesto, no podíamos ver todos esos elementos matemáticos que hacen a una voz perfecta, ¿no? Como las pausas o cesuras, ¿no? Entonces, bueno,
bueno, ahora se recomienda que los materiales sean grabados de forma visual para también tener ese refrendo gestual, ¿no? de las personas a la hora de transmitir una comunicación. Hay muchas preguntas que no querría que se quedaran en el tintero. Marina mencionaba a Tisias y Córax, improvisando, que fueron dos grandes oradores. Algunos dicen que eran el mismo personaje, y lo que no dijiste, que es muy interesante, es que el maestro le dijo al discípulo: te voy a enseñar retórica y te voy a enseñar también que si pierdes tu primer juicio, no te cobraré. ¿Qué hizo el discípulo? Denunciar al maestro. Bueno, así empezó la historia de la retórica y del derecho. Alfonso Reyes era abogado y tú también. Pero bueno, lo que te quería preguntar era sobre este texto que escribiste: si versos quieres trobar, hay que saber discutir, y que era justamente esto que estabas introduciendo antes cuando hablabas de las topadas, y que puede vincularse con las competiciones actuales en el mundo del rap, ¿no? ¿Cómo el derecho te ayuda a ti a entender la improvisación? Ahí hay muchas cuestiones. ¿Cómo puedes? En 160 caracteres, ¿no? ¿Cuántos serán? Matemático. Bueno, ese verso pertenece a una improvisación de son jarocho. Hay una región en Veracruz, que se llaman los Tuxtlas, donde introducen improvisación en el son jarocho, ¿no? O de manera un poco más pues mayor a las canciones que conocemos dentro del son jarocho, que a veces ya son de memoria, ¿no? ¿Cómo interactúa la norma? Bueno, yo creo que la propia tradición, el propio concepto de tradición tiene una trascendencia jurídica, ¿no? Porque la tradición viene de tradere, de entregar. Entonces, en un contrato de compra-venta se produce la tradición cuando la persona cumple con ese contrato. Y de alguna manera eso es bonito en el trasvase literario, porque también se cumple la tradición cuando las personas que están inmersas en ellas lo entregan, ¿no? Y se produce ese cambio generacional. Y se producen variantes también. Entonces, en la improvisación, por lo menos a mí me gusta mucho dentro de la tradición, hay quienes no consideran a la improvisación tradición, porque la consideran creación. Muy interesante. Entonces dicen, no es tradición. Pero yo defiendo en este artículo sobre normas y tradición que al final sí bueno, no es que yo lo defienda, es que también lo defienden una gran corriente, una gran corriente crítica, pero nos posicionamos ahí, que se puede crear en un marco de tradicionalidad que está influido por normas contextuales. Entonces sí, puedes crear con nuevas palabras o nuevos versos, pero lo haces dentro de un contexto normado. De hecho, eso me llevaría a otra pregunta, que es la autenticidad de una versión. A veces uno se topa que a los antropólogos descartan algunas versiones por no considerarlas auténticas. ¿Cómo sabemos si una lo que pasa que en voz es auténtica o no? En la tradición siento que la voz es auténtica en la medida en la que se responde también por parte de la comunidad. Es decir, la comunidad siente como propia la palabra que ha pronunciado como auténtica el trovador. Es la propia comunidad la que legitima. Exacto, la que legitima de muchísimas maneras esa autenticidad, o la va a juzgar como fuera de la tradición, va a ser incomprendido, ¿no? Ese poeta o ese trovador. Antes de hacerle la palabra a Margarita, te quería hacer otra pregunta que quizás podría tener que ver con lo que ella vaya a hablar, y que desde luego se enlaza con lo que hablábamos en el primer episodio de nuestro programa, ¿no? ¿Te has topado con cantos que de algún modo no solo describan la realidad, sino que sean un apoyo, que sirvan para actuar en la realidad circundante? Te lo pregunto porque cuando uno revisa el folclore mexicano, por ejemplo, lee a Ruiz de Alarcón, uno se topa pues, que en el siglo XVI el México indígena hacía acciones con canciones. Es decir, se cantaba para ayudar a dormir
pues eso todavía se continúa haciendo, pero también se cantaba para sembrar, o se cantaba para leer las manos, o para echar las suertes, o se cantaba para que los animales no dañaran las huertas, o se cantaba para pescar. ¿Te has topado algo así en la tradición actual? ¿O ya eso se ha esfumado? No, sí, totalmente. Yo creo que eso es parte del marco de tradicionalidad del que platicaba, ¿no? Porque los cantos no pueden estar como desvinculados de la fiesta, por un lado, y la fiesta está vinculada a ciclos de dentro de la comunidad. La mayoría de fiestas, por ejemplo, en México, las que yo he podido acceder, por supuesto que están vinculadas a ciclos de agricultura, ¿no? Para agradecer cosechas y bueno, todas las fiestas tienen en el fondo como un motivo, ¿no? Y un objeto que incluso marca la tópica del discurso que se va a producir, ¿no? Entonces, de esa manera se alimenta la propia comunidad de ella y tiene una utilidad, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo es un trasvase de conocimiento que va y viene, ¿no? Entre el trovador, que sería como el elegido de la comunidad para encarnar la palabra, y la propia comunidad que aprende de esa visión, ¿no? Y se retroalimenta. Antes de preguntarte sobre el aprender, Margarita, ¿qué nos querrías compartir? Al pensar sobre cómo se habla de la voz en psicología, me dio mucho gusto oír lo que decía al principio Marina, que hay más de 16 acepciones de la palabra voz, porque realmente en psicología no se habla tanto de la voz en el sentido foniátrico, ¿no? De si es grave o aguda, sino que se habla más como un sinónimo de identidad, casi, ¿no? Cuando decían autenticidad, muchas veces hablamos de escucha tu voz interna, deja que se oiga tu voz. A veces nos damos cuenta cuando alguien, como que identificamos la forma de hablar de alguien, es un poco como su huella digital, su personalidad, y a veces nos extraña cuando un amigo, por ejemplo, dice algo que eso no me suena a ti, es que está usando otras voces, ¿no? Entonces creo que en un sentido nuestra voz es como algo esencial nuestra personalidad, digamos. Por otro lado, también algo que sí se estudia mucho es el diálogo interno, nuestras voces internas, cómo nos hablamos a nosotros mismos. De eso se ha escrito mucho y se ha investigado, y el impacto que la manera en la que te hablas a ti mismo tiene en tus expectativas, en tu esperanza sobre el futuro, en tu manera de verte a ti mismo. Por ejemplo, últimamente se estudia mucho la autocompasión, y me gusta mucho cómo se define, porque tiene que ver con esto. Se dice que tener autocompasión es hablarte a ti mismo como le hablarías a un buen amigo, ¿no? También están las voces internalizadas, las voces de otros que hemos hecho nuestras, ¿no? De repente me ha pasado en una situación que pienso que no sé cómo proceder y pienso, ¿qué me diría mi profesor David? ¿No? Entonces, no sé qué me diría, pero yo pienso que me diría tal cosa, ¿no? A veces esas voces también pueden ser una invitación a que nos despeguemos de ellas. Pueden ser la voz de no sé, del jefe, del papá. Claro, depende ahí qué relación tengas, ¿no? Sí. Y por último, estaba pensando en el oír voces. O sea, hay personas que realmente oyen voces que los demás no oyen. En muchos casos tiene que ver con un trastorno psiquiátrico, en particular con la esquizofrenia, ¿no? Las alucinaciones auditivas. Las personas que las padecen oyen algo de verdad como si estuviese ahí o como si viniera de una televisión o en radio, y generalmente son muy dolorosas. Muchas veces los mensajes son dolorosos. Aunque curiosamente estaba leyendo que entre el 5 y el 15% de la población normal en algún momento de su vida también tiene esta experiencia de oír voces sin que necesariamente tengan un cuadro psicótico. En fin, todas estas reflexiones sobre la voz. ¿A quién oímos? Decía Margarita, ¿no? ¿A quién oímos? Y tú a quién oyes es a la tradición, ¿no? Pero bien, hay un libro muy bonito, un compendio de discursos que se llaman los Huehuetlatoli, que es un término que a veces se traduce como el discurso viejo
otras veces como el discurso de los viejos, y que eran las palabras que les decían los padres a sus hijos, las madres a sus hijos o a sus hijas, los maestros a sus discípulos en el antiguo México, ¿no? Y es decir, era un trasvase de conocimiento que, por ejemplo, la mamá le hacía al hijo antes de llevarlo a la escuela e internarlo ahí durante. ¿Qué es para ti la sabiduría popular? Y esta creo que sería la última pregunta que querría hacerte hoy. Bueno, es difícil. ¿Qué es la sabiduría popular? ¿Qué significa sabiduría popular, ¿no? Porque se puede caer en eso, ¿no? Y yo creo que lo hemos platicado muchas veces, que si hay una sabiduría popular, hay una sabiduría culta. Y yo no estoy tan seguro de eso. Creo que hay una sabiduría que se transmite por diferentes conductos, ¿no? Yo de lo que tengo claro, por ejemplo, a la hora de platicar con quienes me transmiten esa sabiduría, que no la podría calificar de popular, sino que es la sabiduría que ellos tienen, es que a mí me cuesta devolverles o corresponder tanta sabiduría. Y eso que todas las entrevistas, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de entrevistar músicos de la tradición, comienzan diciendo, es que yo no tengo nada que decir, o yo creo que no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque a priori ven en mí a alguien privilegiado que ha tenido un acceso al conocimiento formal. Sin embargo, la realidad es que cuando a mí me trasladan toda esa información, yo no sé cómo corresponder desde mi formación. O sea, no sé cómo corresponder. Simplemente pues poniéndome a su disposición para cuando puedan necesitarme, ¿no? Quizás hablando de ella lo estás haciendo, al menos parcialmente, ¿no? Ojalá que sea así. Y sobre lo que dices de la idea de transmitir ahí, a mí se me ocurren dos grandes visiones. Una es la de René Guénon y la filosofía llamada de la tradición primordial, que lo que decía es que la tradición popular muchas veces considera que su sabiduría fue revelada, que lo que es popular es la transmisión, no la sabiduría, ¿no? Y en el otro polo estaría más bien el análisis junguiano, que viene a decir que la tradición, esa voz que nos habla desde abajo, es la voz de nuestra carne, del humano que todos llevamos en el fondo del corazón y que todos conocemos, ¿no? Es la voz de nuestro instinto, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Bueno, por aquí me había buscado un poema que quizás puede servirnos para cerrar. Los ojos andan de día en día, las princesas posan de rama en rama, como la sangre de los enanos que cae igual que todas sobre las hojas, cuando llega su hora de noche en noche. Las hojas muertas quieren hablar, son gemelas de voz dolorida, son la sangre de las princesas y los ojos de rama en rama, que caen igual que los astros viejos, con las alas rotas como corbatas. La sangre cae de rama en rama, de ojo en ojo y de voz en voz. La sangre cae como corbatas. No puede huir saltando como los enanos, cuando las princesas pasan hacia sus astros doloridos. Como las alas de las hojas, como los ojos de las olas, como las hojas de los ojos, como las olas de las alas, las horas caen de minuto en minuto como la sangre que quiere hablar. Este texto es de Vicente Huidobro, La vida sueño, y quizás con él, y teniendo en cuenta que la sangre de los muertos habla también a través de nosotros, pero la sangre que nos mantiene vivos nos está hablando, con este modesto homenaje a la palabra voz, podríamos despedirnos. Conrado, ¿algo que quieras añadir? Nada que decir, agradecer Carlos, Margarita, Javier, Marina, pues yo me he sentido muy bien, muy acompañado y he aprendido mucho, que es al final lo que provoca el diálogo, ¿no? Y lo que provoca la voz y el intercambio de voz. Ojalá aprendamos a dialogar como aprendemos de ti a escuchar. Te tenemos cerca. Gracias. Margarita, Carlos, Marina, Conrado, muchas gracias. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración del Departamento Académico de Lenguas y el CARLE, el Centro ITAM de Estudios del Bienestar, el Departamento de Matemáticas
y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto también de nuestros amigos invisibles que ahí detrás, Emiliano y Jesús, nos apoyan todo el tiempo. Una semana. Una palabra.